Bueno, pues ese es el paso doble de los Kinky, el paso doble de los Kinky de Vera Luque, que le dedicaron a Macarena Olona, a la candidata a la presidencia de Andalucía por Vox. No sé, Luis, si la habías escuchado, si no la habías escuchado, ¿y qué te ha parecido? Sí, yo la había escuchado y sobre todo lo que te pone el vello de punta no es ya simplemente, digamos, ese cántico, sino lo que sucede después en todo el teatro cantando el himno de Andalucía, para demostrar que es una candidata impostada, que ha venido a Andalucía, pero le importa un carajo a Andalucía, no le importa la comunidad autónoma, no le importa Granada, no le importa las elecciones autonómicas. O sea, entonces, ¿a qué viene? O sea, solamente a desmontar, a destruir y a romper. ¿Cree que ser candidata en Andalucía es ponerse una chaquetilla de torero y recorrer una bodega? ¿Cree que es abanicarse y tirarse una foto diciendo el cambio real? O asomarse a una de nuestras bonitas playas también con pose de modelo. Y ahora lo que estamos viendo, ¿no? Entonces yo creo que están confundiendo la campaña, lo que no quita que, como decía antes, estamos en una sociedad de miedo, y en una sociedad de miedo hay gente que vota a la ultraderecha, que vota a la extrema derecha, gente de barrios obreros, de sitios donde tienen muchas carencias económicas y donde tienen problemas de empleo. Fíjate que es contradictorio, lo de los barrios obreros es contradictorio, ¿no? El barrio obrero sí, pero el otro día tengo entendido que en un reparto de material en la zona norte, pues había gente de puestos de la zona norte defendiendo a Vox y que son los que van a echar a los extranjeros, que nos quitan el trabajo, ¿no? O sea, entonces es que Giorgia Meloni, en el acto que ha hecho en Marbella con Macarena Olona y con Santiago Abascal, he subido un tuit, Luis Salvador, en mi Twitter, donde da miedo, o sea, cuando al final termina además diciendo la Europa de los patriotas, dices, los patriotas de Donald Trump, que se está demostrando que querían dar un golpe de Estado asaltando el Capitolio, los patriotas de Bolsonaro y de Latinoamérica que intenta unir Vox, los patriotas de Le Pen, de el presidente Orbán y de toda la caterva que hay en toda Europa, que los está intentando unir Vox y que tengan grupo propio y que los va invitando y diciendo las burradas que dicen. Eso es lo que da miedo, ¿no? Entonces, yo creo que el problema que hay en este momento es el miedo que tiene la gente al futuro, la incertidumbre. El populismo prende y cala en todo ello, o sea, porque lo hacen todos los países donde ese fenómeno, digamos, ha extendido. Y luego hay un grandísimo problema, y es que hoy en día en Europa estábamos blindados porque había, un cordón sanitario que impedía pactar con este tipo de partidos que que sabes que quieren destruir Europa y que quieren destruir el estado de bienestar que conocemos y desmantelar el sistema de pensiones, etcétera, 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 porque lo dicen en todas las cosas que hacen, ¿no? Y que ese peligro que hay con ese cordón sanitario en Europa, pues hacía que les costase mucho más trabajo llegar, pero aquí tienen un colaborador necesario, que es el Partido Popular, que les está abriendo las puertas, en primer lugar, de Castilla y León, que ahora les quiere abrir las puertas de Andalucía, y se las quieren abrir en Andalucía, aunque le incomode un poquito, con el objetivo de ver si luego suman para llegar a las puertas del Gobierno de España, ¿no? Eso es un retroceso democrático a un nivel muy, muy alto, por mucho que sean partidos Hitler también se presentó a elecciones, también se presentó, para pedir el voto de la gente, pero el planteamiento que tiene esta gente son un fascismo del siglo XXI, se pongan como se pongan y les moleste lo que les moleste, ¿no? Y que yo pediría que la gente se movilice como en ese teatro de Cádiz para evitar que esta gente entre al poder, porque si no después nos vamos a arrepentir. Y hay dos formas de que entren además al poder. Una forma es siendo tan tontos de dándole el voto útil a Juanma Moreno para ver si llega y tiene mayoría absoluta solo, lo cual es absolutamente imposible, y una vez que le hayas regalado todos los votos a Juanma Moreno, lo hayas inflado y esté como los pavos reales exhibiendo los votos, aunque no sean suyos, pactando con Vox y teniendo una mayoría súper amplia que encima deje una oposición prácticamente pequeña, para poder campear durante estos 4 años, ¿no? Por tanto, tanto para que no exista ese gobierno, tanto para que evitar los partidos de extrema derecha y ultraderecha en España y que sean el ejemplo que después termine destrozando Europa, porque después de que aquí se pacte y se pactará en el Gobierno de España, ¿qué poder tienen en otros países de Europa para decir hacer un cordón sanitario? Dirán, si en España están pactando, si no pasa nada, claro, porque la gente no se entera de qué sucede en un país de al lado si no te lo enseña un reportaje de investigación, ¿no? Por tanto, yo creo que eso se puede evitar votando, y en este sentido, no votando a Juanma Moreno para engordarle, para luego pactar de todas maneras con Vox y tener un apoyo encima más grande, sino votando
votando la alternativa real, que en este caso, moleste o no moleste, es que se llama Juan Espadas. O sea, porque es una alternativa que o para ser gobierno o para ser una oposición muy fuerte es absolutamente imprescindible en Andalucía. ¿Hay miedo a que realmente Vox pueda tener un porcentaje importante de voto el domingo? Bueno, yo no se trata de miedo o no miedo. Lo que me da miedo es que Vox, que se ha quitado la careta, que no se corta nada a la hora de articular su discurso, que la gente que lo oye suena, dices, ¿esto qué es, no? Pero que lo veamos un poquito como de broma, un poquito como de risa, ¿no? Y que digamos, no, pero esto en el fondo, y me quedo más contento porque le está dando leches a otros políticos y porque al final, fíjate qué narices le echan, que le plantan cara a todos, ¿no? Y esa vertiente un poco antisistema, pues yo me siento representado y yo la pego también con ellos, ¿no? Y luego después vengan los llantos, ¿no? Porque estos partidos lo que hacen, lo ha intentado Donald Trump en una sola legislatura en Estados Unidos, en una sola, y cuando ha visto que le han quitado el poder en las elecciones democráticamente, ha intentado hacer ver que había un tongo y que le habían adulterado las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Una de las cunas de la democracia, y ha intentado dar un golpe de Estado con sus patriotas para copar el Capitolio, para que se tuvieran que repetir elecciones y amañarlas. Y ahora mismo lo hemos visto con Orbán en Hungría, ¿no? Donde se han presentado todos los partidos frente a Orbán y han perdido todos. Y dices, ¿cómo? Pues será que la gente quiere a Orbán y que está haciendo una buena política. No, es que estos partidos entran con la democracia, a partir de ahí todos los medios de opinión que son críticos y que ellos entienden que no, como Putin, ¿no? O sea, que todos aquellos que no digáis de la guerra lo que yo digo, os cierro o os meto en la cárcel, ¿no? Pues estos van haciendo presión, van sacando a todo el pensamiento crítico, van persiguiendo a las personas, o sea, que digamos también les planten cara, pues digamos, como puedo estar haciendo yo en este momento, para ir achicando los espacios y que a la gente no le merezca la pena, y cuando te quieres dar cuenta, al final tienes una autarquía, tienes un país que se ha encerrado en unos medios próximos al gobierno y que avalan y defienden todo lo que es el gobierno, y te han desmontado la democracia y no te has dado cuenta, ¿no? Y tú dices, ¿aquí qué ha pasado? Y ahora, ¿cómo lo vuelvo a recuperar? Pues perdona, es que ahora ya para recuperarlo, lo primero que tiene difícil la sociedad es volver a comunicar toda para volver a entender que tiene que hacer un cambio, porque estos tíos controlan todos los mecanismos y resortes de publicidad permanentes durante 4 años. Hablando de publicidad, ¿te está pareciendo, porque a mí me está dando la sensación de que está siendo una campaña muy light, de que parece que no está habiendo campaña electoral, de que no estamos en semana de elecciones, de que estamos a lunes y quedan 5 días para decidir el futuro de Andalucía? Yo sé que esto, o sea, a ver cómo lo digo, voy a intentar decirlo políticamente correcto porque estoy además en un medio, ¿no? Entonces, pero yo llevo viendo tratar de dar por cerradas las elecciones desde hace ya 8 meses, 9 meses, un año, como que no habría que haber realizado ni elecciones, sino que directamente, o sea, continúa este gobierno y ya está, ¿no? Pero bueno, pero si los datos económicos no son buenos, si los datos en los servicios públicos no son buenos, pero si las perspectivas de futuro y el aprovechamiento de los recursos que han tenido no han sido buenos, pero parece que es amable y que esto tiene que continuar, y muchas encuestas y todas diciendo absolutamente lo mismo para intentar desmotivar y para intentar que la gente se implique poco porque ya está todo resuelto, ¿no? He visto escribir muchísimo, precisamente también encerrando la verdadera coyuntura de PP Vox frente a Juan Espadas. O sea, lo que he visto es aparentando que PP podía llegar con Ciudadanos. Y cuando ya se cayó la careta que el PP no podía llegar con Ciudadanos, pues nos inventamos la de gobernar en solitario. Y cuando se cae la de gobernar en solitario, bueno, sí, pero aquello que quepa en el estatuto, no voy a pasar ni un gramo más fuera. Pero ya no le cierro la puerta a Vox. Y ya digo que yo tengo que escuchar a los votantes y por tanto los votantes, si votan a Vox, puedo pactar con Vox, porque es que los votantes le han votado, ¿no? Con lo cual nos han ido dirigiendo al final a donde estaba desde el principio. Pero a mí me hubiera gustado ver también un periodismo de investigación destripando esta ultraderecha en el mundo, qué representa y qué peligro supone, y haber informado a los ciudadanos, no andaluces, sino a los ciudadanos españoles, porque ¿te acuerdas que decía el otro día que la batalla por la Tierra Media comenzaba y fuerte en Andalucía? Pero es que esa batalla va a continuar después a nivel español, ¿no? Y donde van a intentar quedarse más en los símbolos y o sea, demonizar a Pedro Sánchez antes que el verdadero demonio, que es la ultraderecha, ¿no? Entonces, he visto que nos han conducido a una campaña electoral lo más light posible, donde intentan no hacer campaña electoral. De hecho, no se ve, quitando a Juan Espadas, que ahora si quieres te puedo decir unas cuantas propuestas que ha hecho, o sea, no veo a ningún partido prácticamente haciendo propuestas.
Juanma Moreno habla con una vaca para desviar la atención. A partir de ahí, pues intenta estar de feria y no propone absolutamente nada. Vox, las propuestas las recetas que está proponiendo a nivel europeo y a nivel de lucha de civilizaciones, como decía Georgina la italiana de extrema derecha que se han traído, ¿no? De que aquí la lucha es de la civilización contra el mundo, ¿no? Entonces dices, la inmigración, la seguridad, donde la manipulan para después retorcerla, garantizar después el que tengamos una ley de legítima defensa y que tengamos armas en casa y claro, ellos de camino van armando a los patriotas, ¿no? O sea, por tanto, no está habiendo campaña electoral, no está habiendo propuestas de los partidos e intentan que pase lo más rápido posible y por eso a Juanma Moreno le daba igual que esto cayera en feria. Mejor, ¿no? En feria, en selectividad, ha pillado en absolutamente todo la semana. Claro. Luis, Juan Espada. Bueno, pues Juan Espada con una gran trayectoria dentro del mundo de la política y bueno, que ha sido el último alcalde de Sevilla. No, y sobre todo lo que estoy diciendo. Primero, Juan Espada es una buena persona, es un buen hombre, y de una buena persona a un buen hombre se pueden esperar buenas cosas, ¿no? Y sobre todo es el único que ha hecho propuestas, o sea, porque no solamente ha dicho la sanidad tiene un problema y se detalla qué problema, y se ha comprobado ahora que vivíamos en una burbuja que aparentaba que todo estaba bien hasta que tú ibas a necesitar un servicio sanitario y entonces encontrabas el desastre. Y se ha visto con 1000 ejemplos durante esta campaña, pero hay una propuesta, subir al 7% de financiación del conjunto de la sanidad, el tema de conseguir homogeneizar los contratos de todo el personal sanitario en Andalucía con el resto de España. Fue el primer candidato que lo dijo, después el PP intentó firmarlo previo a las elecciones, aprovechando que tenía el Boja, pero lo intentó firmar, eso sí, no se empieza a hacer hasta septiembre, ¿no? Por tanto, es una promesa electoral, pero la meto en septiembre, que ya había hecho Juan Espadas, recuperar los 8.000 sanitarios que se habían recuperado, poner 48 horas para el máximo para una cita. O sea, quiere decir, ha hecho propuestas en sanidad importantes para recuperarla, ¿no? O el Gobierno de España, que va a aprobar una ley en un Consejo de Ministros próximo para blindar precisamente la sanidad y evitar que se pueda desmontar, como se ha hecho con 671 millones de euros dedicados a conciertos privados en este momento, ¿no? Pero es que también ha hecho propuestas en educación y también sobre todas esas unidades de centros de educación que se han perdido, más de 2.000 en Andalucía, y todos esos docentes que se han despedido, ¿no? Cuando precisamente podías haber aprovechado ese descenso de la natalidad para tener un ratio menor en las aulas y dar mayor capacidad y mayor calidad a la educación pública, al mismo tiempo que también que ayudaras a formar precisamente mejor a todas las personas que puedan tener problemas y que necesiten también de un impulso para esa educación, ¿no? Pero es que ha sido el único que ha hablado de cómo blindar los servicios públicos, que ha hablado de presentar propuestas medioambientales, propuestas de agua, propuestas energéticas y, por ejemplo, uno de los elementos más importantes que tiene la política hoy que resolver, y es los jóvenes. Y lo primero que me gusta de Juan es que no define a los jóvenes como el futuro, sino los jóvenes son el presente y, por tanto, qué problemas tienen hoy y qué son los que hay que solucionar. Y ahora ahí ha planteado 3 grandes elementos que son claves para hacerlo funcionar. El primero de ellos, o sea, la ley de primera oportunidad, el conectar a los jóvenes que estén estudiando en su último año con las empresas sí o sí, de manera que sea la rampa que pueda conectarlos después con el mercado laboral y evitar eso de no tiene experiencia, sí, pero lo que ha estudiado no sirve para, o sea, intentar, o sea, conectarlos directamente con ese puente que tienda desde la formación hasta el empleo y que lo transiten antes de haber terminado en ese sentido siquiera sus estudios. Los problemas de vivienda y también con propuestas concretas precisamente para conseguir que los jóvenes puedan tener una vivienda y puedan tener una renta también de emancipación y puedan, por tanto, construir un futuro, o sea, que ellos deseen, ¿no? Y también entendiendo que precisamente la educación es la mejor arma en una sociedad como la que hay y la que viene, y tanto la educación, evidentemente, en el ámbito de la universidad, pues que el Partido Popular le ha quitado 150 millones de euros a la universidad pública mientras está haciendo privadas, o el nuevo sistema de financiación perjudicaba a 5 universidades andaluzas, ¿no? Pues potenciando todo lo contrario la universidad y haciendo también que la formación profesional encuentre el espacio que tiene que encontrar, porque es donde prácticamente hay paro cero en el momento en el que terminas, ¿no? Entonces encuentro a un candidato del Partido Socialista, Juan Espadas, que hace propuestas medioambientales, energéticas, para dar solución a los problemas que hay, blindar los servicios públicos, educación, sanidad, y con el principal eje que hoy se llama joven, que es presente y que tiene necesidades que hay que satisfacer. ¿Qué valoración hace de esta última legislatura, Luis? Bueno, pues yo creo que hay 2 valoraciones.
Una, la que teníamos un poco todos por la falta de información, yo también, o sea, porque los datos reales de esta legislatura se han empezado a conocer al final, cuando se han empezado a dar, y sobre todo cuando en debates públicos, en foros donde había representantes del PP, se han puesto estos datos encima de la mesa y no los has desmontado, ¿no? Porque si tú dices, bueno, al final un partido dice una cosa, otro dice otra, pero cuando tú ves a Ángeles Ferriz en un debate, o sea, que precisamente con el consejero de Economía del Partido Popular, y le dice, sí, ustedes han hecho un cambio del modelo impositivo y han bajado los impuestos, pero a usted le han bajado 2.160 euros porque cobra 120.000 y a una persona que cobra 23.000 euros, que es la media, solo le bajan 5 euros al mes, que son 60 al año. Por tanto, han hecho una reforma de bajada de impuestos para todos los que más tienen y que no afecta prácticamente para la gente que no tiene muchos recursos, ¿no? Pues claro, si te ponen esto encima de la mesa y el consejero se la tiene que tragar porque es verdad, o si delante de otros cargos del Partido Popular te dicen lo de las 20.000 empresas que se han perdido en Andalucía, los 2.000 euros menos de media de salario de los trabajadores en Andalucía, o sea, la cantidad, el tener un nivel de desempleo que cuando ha mejorado lo que mejoró en España, en Andalucía ha mejorado un poquito, pero sigue estando por debajo del que había en 2018. O sea, empiezas a ver todos los datos económicos y te das cuenta que ni los datos de empleo, los datos económicos, no hay tal locomotora, no hay tal proyecto, y más si ya te metes en sanidad y en educación y ves que ha habido un retroceso muy, muy grande, ¿no? Por tanto, ha habido más una apariencia de normalidad por la pandemia y porque el gobierno amable con Ciudadanos, por cierto, Ciudadanos que se lo ha cargado Juanma Moreno. O sea, Juanma Moreno se quiere definir como una persona, y algunos medios lo quieran hablar de él como una persona centrada. Perdón, Juanma Moreno es del Partido Popular, derecha, y quiere pactar con la ultraderecha y extrema derecha de Vox. Y encima se ha cargado a Ciudadanos, que era lo más centradito que tenía en la cercanía, ¿no? Por tanto, esa es la realidad y por tanto yo en este momento, con los datos que hay, nadie puede dar un aprobado a esta legislatura. ¿Cuál es el voto útil? Porque se habla mucho de voto útil. Lo importante es acudir el domingo a la urna y ir a votar. Pero el voto útil. Pues aquí yo creo que es resolver la ecuación que he dicho antes. O sea, por una parte hay distintos escenarios que se pueden dar. Primer escenario descartable. O sea, ¿hay una posibilidad de un pacto de Partido Popular y Ciudadanos? No lo da absolutamente ninguna encuesta, y Juan Marín lo que ha hecho es hacer campaña para Juanma Moreno, porque ha dicho, dadme el voto para que yo pacte con Juanma Moreno. Dice la gente, pues para dártelo a ti, se lo doy a Juanma Moreno y lo tengo ya seguro, ¿no? ¿Para qué te lo voy a dar a ti? Porque después han dicho, pero no voy a entrar en un gobierno si está en Vox, cuando todo el mundo sabe que el pacto del PP va a ser con Vox. Por tanto, me excluyo. ¿Qué ha hecho Juan Marín? Pues al mismo tiempo quitarle a Juanma Moreno el problema a Ciudadanos, porque tú mismo dices que no vais a entrar en gobierno, o sea, porque si está Vox, por tanto no entráis porque no queréis, y al mismo tiempo que me voten a mí. Por otra parte, los otros dos escenarios posibles son un gobierno de PP y Vox y un gobierno de Juan Espadas. Son los únicos escenarios posibles. Y hay gente que puede decir que es a lo que quiere engañar la campaña de Juanma Moreno y de muchos medios. Hay que darle el voto a Juanma Moreno porque a lo mejor llega mayoría absoluta, que a lo mejor llega. No va a llegar. Y no solamente no va a llegar, sino que ya ha dicho Vox que ni siquiera se va a abstener, o sea que su abstención también sería entrada en gobierno. Por tanto, Vox no va a facilitar de ninguna manera un gobierno de Juanma Moreno si no está dentro. Por tanto, va a estar dentro. Entonces, ¿para qué inflar a Juanma Moreno y que tenga encima una base de legitimidad más grande, desmontar la oposición y encima sumar con Vox para tener un resultado que no tenga nada que ver con la sociología de Andalucía? Por tanto, en cualquier caso, no se puede votar a Juanma Moreno si no quieres un gobierno con Vox, porque es el único gobierno que él te va a dar y porque lo único que harías es inflarle en votos para luego después desmontar una oposición que, en cualquier caso, si ese gobierno fuera real, haría falta una oposición muy fuerte y en este caso también la tendría que encabezar Juan Espadas. ¿Y por qué creo que el voto útil directamente es Juan Espadas? Porque es el único que ha presentado un proyecto real, es el único que en este sentido también puede recoger el testigo de continuar con los proyectos que en este sentido hagan que Andalucía, que hemos perdido en convergencia en estos años con Europa y el resto de España, vuelva a recortar ese diferencial y sigamos convergiendo. Y por tanto, si votas a Juan Espadas, puede haber un gobierno de futuro para Andalucía. Si votas a PP o a Vox, va a haber ese gobierno y va a haber un problema, pero también le haría falta una oposición fuerte, y lo que nunca se puede votar como voto útil es a Juanma Moreno, porque le va a servir para engordar y luego después desmontar la propia oposición y encima pactar con Vox.
Luis, que disfrute de la feria. ¿Cuándo va ahí? Pues mañana tenemos comida, ¿Sí? Y por tanto mañana echaremos un buen rato, porque el rato de tu comida es el rato de las personas con las que te has citado en la feria, pero luego después ya viene lo de pásate, ¿no?, por mi caseta, visítame, vamos, y al final, bueno, pues como es normal, también es un momento de saludar. De reencuentro, es un momento también. Y porque hay mucha gente que ha dedicado mucho esfuerzo y mucho tiempo para montar bien sus casetas, ¿no? Y entonces también, pues, esa gente ha hecho inversiones y le ha costado dinero, y hay que intentar, bueno, pues que esas inversiones, pues cuando salgamos de la feria, pues que su cuenta de resultados no esté en negativo, ¿no? Y si pueden ganar algo, pues bastante van a trabajar ya durante estos 7 días como para que sea así, ¿no? Por tanto, yo animo a los granadinos a disfrutar la feria, a vivir nuestra feria, y al mismo tiempo que no nos engañen, que las elecciones son el 19, que hay que ir a votar, que hay que movilizarse y que las opciones están claras, que cada uno haga lo que considere en su derecho. Luis, muchísimas gracias, como siempre. Un saludo muy grande a todos vosotros y mucha fuerza, y que también disfrutéis esta fiesta, que para eso también trabajáis mucho, y que os espera una temporada deportiva brutal el año que viene. Efectivamente, ya había contado al principio que Aitor Karanka sigue como entrenador del Granada Club de Fútbol y a ver, ¿no?, los próximos movimientos que se producen. Lo dicho, Luis, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Hacemos un breve alto en el camino y a la vuelta hablamos con Cristian García.